Os invito a leer conmigo unos breves versículos, están en el capítulo 13 de Mateo, versículos 34 y 35, Mateo 13, 34 y 35, donde dice lo siguiente. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Hemos titulado el mensaje de hoy, ahí pone semillas, hemos puesto el mensaje clave del Evangelio de Mateo. A mí me gusta mucho enseñar libros de una manera en que las personas descubran cosas, detalles que antes no habían visto. A veces te ayuda a leer el libro de una manera que no lo habías leído antes. Por ejemplo, ahora estoy enseñando evangelios sinópticos, estoy enseñando Mateo, Marcos y Lucas en Escrituras, y el otro día en clase un alumno me decía, es que yo no había leído nunca el evangelio de Marcos como lo estás proponiendo tú, y me parece muy interesante, y yo, pues qué contento estoy, porque me gusta mucho eso. Me gusta mucho cuando eso pasa. Nosotros ya hemos hecho Marcos, ¿verdad? Ya lo hemos hecho. Pero hoy vamos a ver algo acerca de Mateo. Decía que me gusta mucho porque, mira, el otro día estaba en una iglesia, hace ya un tiempo, y pregunté, ¿de qué va la Biblia? Y os lo creáis o no, la inmensa mayoría no me pudo decir, en una frase, de qué iba la Biblia. Fíjate qué cosas. Entonces, mi idea hoy es ver el libro de Mateo, y la pregunta que surge es, ¿por qué Mateo 13 es central? Si digo que ese es el mensaje clave del Evangelio de Mateo, ¿por qué es central? ¿Cómo es posible que sea el centro del Evangelio? ¿Es tan importante? ¿Es tan importante Mateo 13, el texto que acabamos de leer? ¿Es tan importante en Mateo? ¿Es más importante o central que el Sermón del Monte? ¿Que las bienaventuranzas? ¿Que el Padre Nuestro? ¿Que la muerte y resurrección de Jesús? ¿Que la gran comisión? ¿Es más importante este texto que hemos leído que eso? No sé yo si importante es la palabra, porque todo lo que hay en el Evangelio es importante, porque el Espíritu Santo lo inspiró, ¿no? Y de todo lo que Mateo pudo explicar acerca de Jesús, pues escogió lo que ha escrito. Entonces todo lo que hay es importante, ¿verdad? Quizá la pregunta es, ¿por qué Mateo 13 es importante para ti? ¿Por qué es importante para mí? ¿Qué papel juega en nuestra vida? ¿Qué quiere decirnos Dios a través de este pasaje? Y evidentemente todo el Evangelio es importante, ¿no? Lo cierto es que Mateo tenía un propósito a la hora de escribir su Evangelio. Tenía personas en las que pensaba cuando escribió su Evangelio. Y mi invitación hoy es que veamos el Evangelio de Mateo, comprendamos cómo funciona el Evangelio de Mateo, y quizá, espero yo, Dios nos pueda hablar también a través del Evangelio de Mateo hoy a cada uno de nosotros. Tenga un mensaje para cada uno de nosotros. Decía que Mateo tiene un propósito, ¿no? El Evangelio de Mateo es el testimonio de una persona que era recaudadora de impuestos y le caía mal a la gente. Decir que trabajas en Hacienda igual no era lo mejor en su época, ¿vale? Ahora tampoco es que te ayude, pero en aquella época era muy, muy malo, ¿vale? Porque trabajabas para los romanos. Entonces eras un traidor, ya de saque. Y para los judíos, eras una persona que no tenía literalmente perdón de Dios. Eras una persona imperdonable, que te ibas a ir al infierno seguro. Porque en la época de Jesús, cuando alguien robaba, ¿qué tenía que hacer si lo pillaban robando? Devolverlo, y devolverlo con intereses. Pero si el dinero que te habías recaudado se lo había llevado a Roma, ¿cómo devolvías ese dinero? No podías devolver ese dinero. Por eso a las prostitutas también se les tenía como alguien sin perdón de Dios. Porque ¿cómo te podías dejar de acostar con quien ya te habías acostado? Eso no se podía deshacer, ¿vale? Así que a la gente le caía mal. Pero un día se cruzó Jesús por su mesa de donde estaba recaudando impuestos y le dijo, sígueme. Y Mateo conoció a Jesús y eso cambió absolutamente su vida. Tanto que se hizo un discípulo de Jesús. Tanto que estuvo dispuesto a morir por Jesús. Y como todos los apóstoles, acabó muriendo por Jesús. Ahora, cuando él escribe su evangelio, está pensando en gente de trasfondo judío. Gente como él, gente de su ciudad. Y por eso él, cuando él
explica el Evangelio, tiene como objetivo demostrar que Jesús es el Mesías, pero no el Mesías solo para Israel, Él es el Mesías para el mundo entero. Para todo el mundo. Él no solamente cumple la expectativa mesiánica de los judíos, no, cumple las expectativas de salvación de todo el universo. Y por eso Él se dedica una y otra vez a decir, esto ocurrió para que se cumpliese la profecía de Isaías, de Daniel, profecías que se habían pronunciado 400, 500, 600, 700, 800, 1000 años antes de que naciera Jesús. Y Mateo una y otra vez va diciendo, oye, esto esto ocurrió para que se cumpliese tal profecía. Jesús cumplió esta profecía y cumplió esta otra profecía y cumplió esta otra. Para que los judíos comprendieran que este no era un personaje que había salido de cualquier sitio, ese estaba cumpliendo todo lo que ellos esperaban que se cumpliera. Y por eso él también le da una estructura un poco curiosa a su evangelio. Esta es la forma de dividir el evangelio de Mateo. Es famoso porque tiene 5 discursos. El discurso del monte, el sermón del monte, el sermón misionero o apostólico, algunos le llaman también apostólico, el sermón de las parábolas que está ahí en el Mateo 13, luego está el discurso eclesiástico y el discurso escatológico. Y entonces cuando uno va a un comentario, veréis que normalmente los comentarios se dividen en 5 partes el Evangelio de Mateo con esos 5 discursos, o le añaden, como es lógico, un prólogo, que es el Evangelio de la infancia, y un epílogo, que es la muerte y resurrección de Jesús. Hay algunos comentarios que se dan cuenta de que en Mateo 4 y un poquito más adelante, en el 16, dice, desde entonces Jesús comenzó a anunciar el Evangelio. O desde entonces el Señor Jesús empezó a explicar que tenía que ir a Jerusalén a morir. Y entonces hay algunos comentarios que dividen el Evangelio según esas 2 bisagras. Y está muy bien, está muy bien. Nada en contra, ¿eh? Una son bisagras en la parte narrativa del texto y otra son formas de dividirlo por su contenido. ¿Me estáis siguiendo o soy muy denso? Esto parece una TED Talk ya, ¿eh? Estáis aprendiendo, estáis como una masterclass. Pero llegaremos a algo que toque nuestro corazón y no solamente nuestra cabeza. Pero nada puede llegar a nuestro corazón sin pasar antes por la cabeza. Lo tiene que pasar por los oídos, tienes que procesarlo para que llegue aquí, ¿vale? Llegaremos ahí. Bueno, fijaos, una curiosidad es que en realidad Mateo puede tener una estructura quiástica, capicúa. Y eso está muy bien porque a los judíos les encantan las estructuras capicúas, ¿no? Y entonces, una de las cosas que voy a intentar demostraros es que normalmente las estructuras capicúas, en el centro está lo importante. Por ejemplo, ¿sabéis el relato aquel del diluvio? ¿Sabéis el relato del diluvio? Está escrito de forma quiástica y en el centro está una frase que es que Dios se acordó de Noé. Fíjate, qué cosas, ¿no? Entonces es muy interesante ese tipo de estructura. Y vamos a ver un poco cómo funciona eso. Vamos a ver, intentar comprender cómo funciona Mateo, ¿vale? Y vais a ver algunas cosas que igual no os habéis fijado nunca. Oye, mira, vais a ir a la iglesia y vais a aprender alguna cosa de un texto. ¿Quién se ha leído Mateo? ¿Quién se ha leído? Ahora, los que no levanten la mano, bueno, que seguro todos nos hemos leído Mateo, ¿vale? Pero vamos a ver algún detalle que igual os llama la atención. Mira, de entrada veréis que el Evangelio de Mateo empieza con el Génesis de Jesús. Dice, este es el libro de la genealogía de Jesucristo, versículo 1. La genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y es muy interesante porque genealogía, ¿sabéis qué palabra es? Génesis. Este es el Génesis de Jesús. Y cuando dice que Jesús nació, también dice que Jesús la palabra es Génesis, ¿vale? El nacimiento de Jesús, el Génesis de Jesús fue así, el inicio de Jesús. Y Jesús en esa genealogía se presenta como el hijo de David. Él es el rey que tenía que venir, el rey prometido que tenía que venir, pero además es el hijo de Abraham. Es quien cumple la promesa dada a Abraham. ¿Y cuál fue la promesa a Abraham? En tu simiente serán benditas ¿quién? Todas las naciones de la tierra, no solo Israel, todas las naciones de la tierra. Y la simiente, dice Pablo, no son simientes como si fuesen muchas. Dice, no, es simiente porque es singular. La simiente no es Israel, es Jesús, dice Pablo. Un poquito más adelante, muchísimo más adelante, ¿verdad? Oh, qué interesante. Porque esta genealogía nos sitúa en un Jesús que nuevamente es el Mesías de los judíos, el hijo de David, pero es en quien se cumplen todas las promesas para todo el mundo. El deseo de Dios para toda la humanidad, en Jesús. Fíjate. Y ahora te fijas en esos primeros capítulos, en el prólogo y en el epílogo, y entonces te descubres que hay una cosa que se llama, en teología la llaman, la teología del nombre. ¿Sabes por qué le llaman así? Porque resulta que viene un ángel
¿no? Y habla con José el ángel, le dice, y le pondrás por nombre... ¿Qué pone ahí? Espérate, no lo pone, esto pone ahí. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero un poquito más adelante, dice, esta es la profecía, oye, y llamarás a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y entonces los teólogos se ponen diciendo, oye, el ángel, ¿qué le pasa con Ángel? O sea, que no tenía un buen día. El ángel no sabía leer, porque le dice, ponle Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados, que eso viene del Salmo 130, en el que, por cierto, quien salva de los pecados al pueblo en el Salmo 130 es Dios mismo. Dios mismo. Pero resulta que, oye, aquí está Isaías capítulo 7, versículo 14, que nos habla de Emmanuel. ¿No se pone de acuerdo el ángel? Y entonces dice, no, es que Mateo es muy listo. Y tiene en cuenta el significado de esos nombres. Y entonces tú llegas a lo que acabamos de celebrar y te encuentras a Jesús que dice, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que Mateo está adelantando en el prólogo lo que Jesús va a hacer al final del libro. Y será llamado Emmanuel, este es quien al final del Evangelio dice, he aquí yo estoy con vosotros, ¿qué? Todos los días hasta el fin del mundo. Y Mateo ya nos está avanzando eso. Nos está colocando la pildorita al principio y la va a colocar. ¿Veis cómo tiene relación el prólogo con el epílogo? ¿Os dais cuenta cómo funciona esto? El significado de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero además en el prólogo... ahí está. En el prólogo nos encontramos que el Evangelio de Mateo empieza con un acto de adoración. ¿Y sabéis qué? El Evangelio de Mateo acaba con un acto de adoración. Al principio del Evangelio de Mateo vienen unos magos de Oriente. ¿Sabéis de dónde de Oriente? Venían de Irán, ¿vale? De la ciudad de los magos del imperio persa. Allí donde estuvo de jefe, ¿quién estuvo de jefe de los magos en el imperio persa? ¿Quién estuvo de jefe de los sabios? Daniel. Y Daniel tenía una profecía, que un día se iba a levantar un rey, y se iba a levantar un reino que no iba a tener final. ¿Y a quién le enseñaría esas profecías? Pues a la gente con la que trabajaba. Y 600 años más tarde, unos tipos ven una estrella y dicen, la profecía se ha cumplido. Vamos a adorar al Dios que ha nacido, al rey que ha nacido. Y estos extranjeros no judíos, se cruzan medio mundo para ir a adorar al niño que acaba de nacer. Y al final del Evangelio hay un grupo de discípulos que ven a Jesús resucitado y lo adoran. Pero algunos dudaban. ¿Veis cómo lo que pasa en el principio pasa al final? ¿Dais cuenta cómo funciona? ¡Oh! Pero hay un personaje que se enfrenta ahí. En el principio del Evangelio de Mateo hay dos figuras que sobresalen. En Lucas era María, pero en Mateo es José. José es el justo del Antiguo Testamento, el que cree y confía en el Señor. Y frente al justo está el malo. ¿Y quién es el malo? Es Herodes. Es Herodes que quiere matar a Jesús. Y si al principio del Evangelio nos encontramos que quien adora a Jesús es un extranjero, también te das cuenta de que quien no adora a Jesús es Herodes y son los judíos. Los que deberían ir a adorar a Jesús ni siquiera se han enterado que ha nacido. Es más, no solamente no van a ir, sino que van a querer matarlo. Y cuando llegas al epílogo, ¿qué es lo que pasa? Pues que Jesús entrega su espíritu porque lo han matado. Los que deberían estar adorando a Jesús, matan a Jesús. Y los que ni siquiera tendrían que estar cerca del Mesías, del rey mesiánico, esos son los primeros que van a adorarlo. Dirás, ¿por qué pone eso Mateo ahí? Porque habla judíos. Le está diciendo, ¿tú con quién te identificas? ¿Con Rahab, que está en la genealogía de Jesús? Una prostituta extranjera que se hace del pueblo de Israel y confía en Dios y tiene fe en el Señor. Con Ruth, una mujer extranjera que se hace del pueblo de Israel y dice, oye, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, donde vayas yo iré y allí donde mueras yo muero contigo, pero vamos, yo te acompaño, yo no te abandono nunca. ¿O eres de la tribu de Herodes, que se opone a Jesús? Esto, escucha, a un judío que odiaba a Herodes a muerte,
No sé quién te cae mal del mundo. Imagínate que te dijeran, ¿tú de qué equipo te pones? ¿De la democracia o de Hitler? Madre mía, qué bofetón. ¿Lo entiendes o no? Nosotros lo leemos y parece como que no nos pasa... Pero eso era tremendo. Lo que Mateo está escribiendo es muy fuerte. Llegamos a los discursos. ¿Cómo se solapan los discursos? Al principio encontramos un discurso que es muy interesante, el discurso del monte, que dice: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Sabes qué es lo que pide Dios para que vayas al cielo? ¿Sabes qué es lo que pide Dios? Perfección absoluta. Si no eres absolutamente perfecto, no entras. Es tan duro el mensaje del Sermón del Monte que Lutero pensaba que era imposible cumplirlo. Que estaba puesto allí como un eco de la ley de la Torá, para demostrarnos que necesitamos la gracia de Dios. Porque, hombre, no matar a tu enemigo, pues está bien, pero no odiarle. No acostarte con la vecina, está bien, pero no tener malos pensamientos. Qué difícil. Y más con la tele que nos ponen. Es que ya te ponen tú aquí. Qué difícil. Pero si vuestra justicia no fuese mayor que la gente que tenían por santa aquella gente, no vas a poder ir a entrar en el reino de los cielos. Pero es que el centro del Sermón del Monte es el Padre Nuestro. El centro del Sermón del Monte es la búsqueda de la intimidad con Dios, de la relación con Dios. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sabes qué frase tan tremenda es esa? Kiddush Hashem. Santificado sea tu nombre. ¿Sabéis de dónde viene eso? De Daniel. De Daniel y sus amigos. Cuando los amigos de Daniel le dicen: mira, te vas a arrodillar aquí delante de esta estatua. Cuando toquemos aquí la trompetita y los tambores, os vais a arrodillar delante de esta estatua de oro, porque si no, voy a meter en el fuego. ¿Y qué Dios os librará del fuego si yo os meto en el horno? Y ellos dicen: mira, nuestro Dios puede librarnos, pero si no nos libra, que sepas, Kiddush Hashem, nosotros vamos al horno de fuego y morimos, pero nosotros no vamos con nuestra vida a deshonrar a Dios. No vamos a adorar a otro Dios que no sea nuestro Dios. Eso es lo que significa santificados. Dar la vida por el honor del nombre de Dios. Estar dispuesto a morir antes que pecar contra Dios. Eso es poco o mucho. Un poquito es. Un poquito es, ¿verdad? Hágase tu voluntad. Pero cuando vamos al sermón escatológico, ¿por qué tiene relación? Porque es que en el sermón escatológico nos dice: oye, velad porque no sabéis. Tú no sabes cuándo vas a encontrarte con el Señor. Tú puedes decir: bueno, ¿sabes qué? A mí me pasaba. Yo cuando tenía 18, 13, por ahí por 13. Cuando yo tenía 13, me fui al hospital 40 días. Porque tuve una cosa que se llama síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad muy mala, y decíamos: ¿se sale el niño de esta o no se sale el niño de esta? Pues no sabemos si el niño va a salir de esta, pero oye, el niño salió, ¿vale? Y por eso está aquí. Pero yo allí en la cama decía: Señor, oye, si tú me curas, oye, yo te voy a servir toda la vida, ¿vale? Pero ¿sabes lo que pasa cuando te curas? Que dice: bueno, oye, sí, pero oye, tampoco hace falta que sea ahora. Puede ser la semana que viene. Puede ser la otra, puede ser cuando tenga 20, o cuando tenga 30, o cuando tenga 40. ¿Vale? Pero ¿y si no llegas? ¿Te estás preparando para encontrarte con el Señor? ¿Estás preparado o no? ¿Ves cómo un sermón cuadra con el otro? Uno te dice: oye, que tienes que ser perfecto, pero oye, prepárate porque puede ser mañana. Que puede serlo. Y vigila. Porque el objetivo es que tú tengas intimidad con el Señor, el Padre Nuestro. Pero ojo, que en la eternidad algunos irán al cielo y otros no, ¿eh? ¿Ves cómo cuadra una cosa con la otra? ¿Cómo tiene relación la una con la otra? Y después del Sermón del Monte, ¿sabes lo que hace Jesús? Hace 3 series, 3 veces 3 milagros, para demostrar que Él tiene todo el poder sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre los demonios. Y en medio de cada uno de esos 3 milagros, ¿sabes lo que hace? Llama a alguien a seguirle. Sígueme. Yo tengo el poder sobre la naturaleza, tengo el poder sobre la enfermedad, tengo el poder sobre la muerte. Sígueme.
Y vuelve a hacer otros 3 milagros. Y después de ya cuando acaban los 9 milagros, para demostrar a todo el mundo, oye, que tengo todo el poder para transformar tu vida, dice, ¿sabes qué? La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Hay tanto trabajo por hacer, tanta gente necesita a Dios. Y entonces hace el discurso misionero. Id y predicad el Evangelio. Ahí está. Id y predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Dios ha venido a tu encuentro. Eso es lo que celebramos. Que le importamos tanto a Dios que vino a buscarnos. Que vino a entregarse a sí mismo por cada uno de nosotros. Ese es el nivel de implicación de Dios. Y que cualquiera que confiese que le confiese a Jesús delante de los hombres, el Señor también le confesará aquel día delante de Dios. Y entrará en el reino de Dios. Y el que le niegue, ¿qué? Pues será también negado. Y en el otro evangelio, en el otro discurso, en el eclesiástico, en el de la comunidad, dice, oye, yo he venido a buscarles. Sed vosotros también una iglesia que perdona y que tiene misericordia y que no juzga. El Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántas veces perdonaré? ¿Cuántas veces? A ver, ¿cuánto? Todo, porque Dios te ha perdonado todo. ¿Cómo reflejamos lo que Dios quiere? Y entonces llegamos al centro. A este capítulo, al 13, que parece un lío ahí, ¿verdad? Está ahí, muchas cosas ahí aparecen ahí. Está la parábola del sembrador, el propósito de Jesús cuando explica parábolas, la explicación de la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la levadura, otra vez el propósito de muchas cosas. Pero nosotros nos vamos a fijar... Uy, espérate, esto se ha ido ya para atrás, ¿eh? Ahí, nos vamos a quedar aquí. En la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña y la parábola de la semilla de mostaza. Y son realmente muy interesantes. Porque en una se nos pregunta qué tipo de tierra somos. La semilla y la parábola del sembrador la sabemos, ¿a que sí? La parábola del sembrador. Hay un sembrador que sale a sembrar. ¿Y la semilla qué es? La semilla es el Evangelio. Es el mensaje de salvación. Y nosotros somos la tierra, ¿no? Hay una tierra que es un camino, es un camino duro, ¿verdad? Que escucha el Evangelio pero no lo entiende. Y como no lo entiende, oye, Satanás se lleva el mensaje y no da ningún tipo de fruto, ¿verdad? Hay alguien que es un tipo de tierra que son tierra con mucha piedra, ¿verdad? Y no tiene raíz, brota pero no tiene raíz, porque claro, hay piedra. Y entonces, pues cuando vienen los problemas, hay tropiezo. Y se apartan del camino. Yo sigo a Dios mientras me vaya bien, pero en el momento que hay una dificultad, oye, Señor, yo no me he apuntado a esto. Pero hay otro tipo de tierra, que es la tierra que es entre espinos, ¿no? La semilla cae entre espinos. Y entonces el afán de este mundo, el engaño de las riquezas, hace que no dé fruto también. Hay tantas cosas que nos confunden. Pero hay una tierra buena, ¿no? Que esta escucha el Evangelio, lo entiende y da fruto para salvación. Y claro, en esa parábola la pregunta es ¿qué tipo de tierra somos nosotros? Y es muy interesante porque, escucha, el amor de Dios se muestra en que echa semillas en todo tipo de tierra. Yo no tiraría semillas en el camino. Porque es caro y no sirve para nada. Pero Dios tira semillas en todos sitios. Te da la oportunidad a todo el mundo. Y en realidad lo que va a decidir qué tipo de tierra es tu reacción al Evangelio. ¿Sí? Pero tenemos la segunda parábola. La parábola es la del trigo y la cizaña. Resulta que hay un payés que siembra y siembra trigo. Pero resulta que viene el enemigo y siembra cizaña. Y en esta parábola una de las cosas que nos enseña es Bueno, enseña muchas cosas. Pero una de las cosas que nos enseña es que hay dos tipos de personas. Los que aceptan el Evangelio y los que no aceptan el Evangelio. Hay dos tipos de semilla. Una que es sembrada por Dios y otra que es sembrada por el enemigo. Pero fíjate que Dios tiene paciencia. Parece como que el final no está determinado por el tipo de semilla, solo. Está como leída al revés.
uno decide qué tipo de semilla es. Dios tiene paciencia hasta el final, no es la siega, pero habrá una siega. Dios enviará a sus ángeles y nos recogerá y llegaremos a juicio. ¿Sí? Parece que Mateo no tiene mucho interés en ser políticamente correcto. ¿Te das cuenta? Parece que a Mateo no le preocupa que la gente se ofenda. Parece que Mateo prefiere decir las cosas como son. Yo hace un tiempo le exponía a un sacerdote católico con el que tenía relación acerca del tema del infierno. Y él me decía, no. ¿Cómo vas a decir que la gente no creyente va al infierno? ¿Cómo lo sabes tú? Digo, hombre, yo personalmente por cada uno de vosotros no lo sé, pero bíblicamente sé lo que dice la palabra. ¿Sí o no? Pues parece que a Mateo eso no le preocupa mucho quedar bien tampoco. ¿Vale? Y al final hay otra parábola, que es la parábola de la semilla de mostaza. ¿Y sabes por qué me gusta mucho esa parábola? Porque dice que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. ¿Lo dice eso? ¿Y sabes lo que pasa? Que sabemos que no es verdad. Hay semillas que son más pequeñas. Tú lo sabes, yo lo sé, y Jesús lo sabía. Entonces, ¿por qué lo dijo? Porque la palabra pequeña no significa en griego solo pequeña de tamaño. Fíjate. Significa también sin importancia. Sin importancia. Insignificante. Y claro, comparada con el trigo, escucha, comparada con el trigo la mostaza, ¿qué? Pues oye, tampoco pasa nada si desaparece. ¿Me entiendes? Comparada con el arroz, escucha, importante será, pero tampoco... Vamos, si te pones un ketchup con salsa barbacoa, pues también queda bien. ¿Me entiendes o no? A ese nivel no es importante la mostaza comparada con otros cultivos. La oliva, pues la semilla de la oliva es más importante porque el aceite, ahí no va, aceite de oliva virgen extra, vamos. ¿Me entendéis? Pero dice que esa semilla es la más importante de todas. Y la pregunta en esa parábola es, tú decides si eres cizaña o si eres trigo por la importancia que le das a la palabra que se ha predicado en la primera, al Evangelio. O sea, la última te está hablando de la primera. Y te está diciendo, tú decides si eres cizaña o trigo por la importancia que le das al mensaje del Evangelio. ¿Es para ti el Evangelio algo insignificante o algo por lo que estarías dispuesto a dar la vida? Y por eso, después de la parábola del trigo y la cizaña, y después de la parábola de la mostaza, nos encontramos con dos parábolas, la de la perla de gran precio y el tesoro escondido. ¿Y por qué son interesantes esas parábolas? Porque en esas parábolas, quien encuentra el tesoro en un terreno, ¿qué hace? ¿Lo vende qué? Todo para comprar ese terreno. Y el que descubre la perla, ¿qué hace? ¿Lo vende qué? Todo por comprar esa perla. Y la pregunta es, ¿cuánto valoramos nosotros el mensaje de Jesús? ¿Cuánto valoramos nosotros a Jesús? ¿Estamos dispuestos a hacer todo por Jesús? ¿A darlo todo por Jesús o no? Os decía que es muy interesante la estructura de Mateo, ¿sabéis por qué? Porque al principio hay unos extranjeros que adoran a Jesús. Al final hay unos discípulos que adoran a Jesús y algunos dudan. Por el medio del Evangelio, después del capítulo 10, después del sermón misionero, nos encontramos que Juan el Bautista es uno de los que dudan. Y Jesús le tiene que decir, ¿no ves que los ciegos ven y los sordos oyen y los cojos caminan? ¿No te das cuenta de los milagros que estoy haciendo? Y al final del Evangelio, aquellos que dudan, Jesús les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, yo soy el Todopoderoso. Y es una invitación a adorar a Jesús. Bueno, en este momento, aquí, surgen dos textos que están ahí en medio y uno se plantea, ¿por qué están ahí estos textos? Que nos hablan del propósito de Jesús con las parábolas. Y dice, mira, Jesús hablaba por parábolas para que se cumpliese en ellos, porque se iba a cumplir en ellos una profecía, que es que el pueblo de Israel no quería escuchar a Dios. Isaías dijo eso. En ellos se va a cumplir esto. Se va a cumplir que de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Está lleno, tiene tanta grasa que ya no le pasa nada. Pues tiene un corazón durito. Pero Jesús dice, pero bienaventurados sois vosotros, porque sí entendéis.
Es el énfasis, qué bonito, de Jesús. Vosotros que me escucháis, sí tenéis esa posibilidad. Habéis tomado la opción de escuchar. Le dice a sus discípulos, ¿no? Y el siguiente de los textos es este. Y ese texto es muy interesante porque nos lleva al Salmo 78. Y el Salmo 78 es una maravilla, una delicia. Dice lo siguiente: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Dios. Pero fíjate el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de su Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios y su espíritu. Versículo 10, no guardaron el pacto de Dios, no quisieron andar en su ley, se olvidaron de Dios. Versículo 11, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación, sin embargo Dios mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Y a lo largo de todo el Salmo se está hablando una y otra vez que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios bendice a todo el mundo a pesar de ser infiel, que Dios te ama a pesar de todos tus fallos, que Él no se cansa y no se cansa y no se cansa y sigue bendiciendo y ellos siguen rebeldes hasta que al final de todo el Salmo Dios levanta a David. Ah, mira, este es hijo de David, este Jesús es el hijo de David. Y este David apacentó, lo sacó de detrás de las ovejas y apacentó a Israel. Lo pastoreó con la pericia de sus manos. Y este salmo está puesto aquí, en medio del sermón, del centro del sermón que está en el centro del Evangelio para decir, no seáis tontos, no seáis como la gente que nos ha precedido, que se olvidó de Dios. Estad dispuestos a darlo todo por Jesús. No perdéis la oportunidad. ¿Y sabes lo que me duele un montón? Pero un montón. Es que cuando acaba Jesús este discurso, va a su pueblo. Y la gente escucha a Jesús. Y se escandalizan de Jesús. Y Jesús va a su pueblo dispuesto a hacer milagros entre los ciudadanos de su pueblo, sus vecinos. Ha ido allí a predicar el Evangelio y ha ido allí para sanar enfermos y para sacar demonios y se quedan en casa. Y dice la palabra que no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Y en el párrafo siguiente matan a Juan el Bautista, adelantando ya la muerte de Jesús al final del Evangelio. Yo no sé si he sabido transmitiros o no el corazón de Mateo al escribir este Evangelio. Pero me rompe ver a un hombre que ha estado siguiendo a Jesús, que ve a sus conciudadanos y les dice, oye, yo he conocido a Jesús, yo he visto sus milagros, he visto su amor. Él es el Señor Todopoderoso que se ha hecho carne para venir a morir por cada uno de nosotros, para venir a salvarnos. Él de muchas maneras nos quiso enseñar y nos quiso mostrar el amor de Dios. Quiere hacer un milagro en cada uno de nosotros, quiere transformar nuestra vida. Quiere sacarnos del lugar en el que estamos. ¿Qué tipo de semilla somos? ¿No? ¿Qué importancia le damos a Jesús? ¿Qué importancia le damos al Evangelio? Sí, claro. Puede ser que nuestra respuesta sea adorar a Jesús. Eso sería fantástico. Porque Él es el Todopoderoso. Él es Dios. Él vino a buscarte a ti y a mí. Puede ser que tengas dudas. Juan el Bautista tuvo una época de duda cuando estaba en la cárcel, ¿verdad? Algunos discípulos cuando vieron a Jesús resucitado tenían dudas. Y Jesús se les muestra y dice, mira, yo toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como diciendo, cree. Salta esa duda. Si tienes dudas, investiga. Lee.
estudia, busca, porque al que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre, siempre. Igual tu opción es rechazo. Dios quiera que no. Porque Mateo, digamos que lo tiene muy claro. Y pudiendo vivir la vida cerca de Jesús, cerca de Dios, con Dios, mucho mejor que solo. Pudiendo vivir la vida con esperanza, mucho mejor que sin esperanza. Pudiendo vivir la vida en la verdad del Evangelio, mucho mejor que siguiendo otras visiones, ¿verdad? No sé si he sabido enseñaros bien lo que está hablando Mateo. Espero que sí. Espero que Dios nos haya podido hablar al corazón a cada uno de nosotros. Que podamos girarnos hacia la persona de Jesús y estar dispuestos a hacer lo que todos estos en las parábolas hicieron. Venderlo todo por alcanzar a Cristo. Estar dispuestos a todo por seguir al Señor. Estar dispuestos a que pase lo que nos pase, el nombre de nuestro Dios sea santificado, sea glorificado, sea exaltado, porque Él no merece menos. Una de las cosas interesantes de estas parábolas es que aquel que escucha y entiende, da fruto. Que seamos creyentes que también sepamos dar fruto de arrepentimiento y de fe en nuestro contexto, en nuestra vida, en nuestra realidad, ¿verdad? ¿Os parece que oremos? Señor, muchas gracias porque tu palabra es increíble. Muchas gracias, Señor, porque tú nos permites acercarnos a ella y comprender quién fue Jesús. Gracias, Señor, por tantos hermanos y hermanas que han dado su vida para que el Evangelio nos llegara a nosotros hoy. Gracias, Señor, porque tu palabra sigue siendo sembrada aquí y a lo largo del globo, Señor. Gracias, Señor, porque aún sigue siendo tiempo de salvación, de gracia, de misericordia, de perdón, de restauración. Gracias, Señor, porque tú cambiabas vidas en el pasado, las cambias en el presente y las seguirás cambiando en el futuro. Y nuestra oración, Señor, es que tú nos permitas no solamente comprender tu palabra, sino que toques nuestro corazón para poder responder adecuadamente a tu palabra. Yo pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que podamos formar parte de aquellos que te adoran como quien eres, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y mientras estamos aquí, Señor, muchas gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado un encargo, que es predicar el Evangelio. Y pedimos que tú nos ayudes a ser una iglesia que tenga eso en mente. Que nos permitas compartir con otros lo que tú has hecho con cada uno de nosotros. Que tú alcances a otras personas con tu gracia, con tu perdón, con tu misericordia. Y que nosotros también podamos expresar ese perdón, esa misericordia, esa gracia con aquellos que nos rodean, Señor. Sabemos que no somos perfectos, pero tu gracia es inmensa. Tu amor es increíble. Y gracias, Señor, porque tú nos perdonaste en Cristo Jesús. Porque tú nos salvaste en Cristo Jesús. Y porque tú tienes preparado un reino en el que vamos a participar con Cristo Jesús. Alabado seas, Señor, bendito seas. En su nombre. Amén.